Hola, muy buenos días, familia Atomy, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saludo, les mando un abrazo y un saludo para todos. Y hoy voy a explicarles qué es la diabetes. Vamos a comprender bien, vamos a tener unos conceptos bien claros respecto a esta patología, respecto a esta enfermedad. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Andrés González Ospina, soy agente de Atomy y me ha gustado esta compañía bastante por los productos y los beneficios que estos ofrecen para mejorar la calidad de vida de las personas en la salud y en otras áreas. Vamos a hablar de qué es la diabetes. La diabetes está categorizada como una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre. El término médico para los niveles elevados de glucosa en la sangre es hiperglucemia. Hiper que viene cuando está por encima de los límites y glucemia de glucosa. Esto va a suceder debido a efectos en la producción o en la acción de la insulina. Entonces, ya estamos hablando de varios términos. Primero, estamos hablando de una enfermedad metabólica crónica. Vamos a entender qué es una enfermedad metabólica crónica. Vamos a entender qué es la glucosa. Vamos a entender cómo la acción de la insulina hace o regula los niveles de glucosa en la sangre y cómo la glucosa participa en el metabolismo de nuestro cuerpo. Primero tenemos que comprender qué es el metabolismo. A través del metabolismo, nuestro cuerpo convierte los alimentos en energía y en componentes necesarios para reparar tejidos, crecer y mantener todas las funciones vitales. Nosotros asociamos mucho el tema del metabolismo solo a la digestión, pero el metabolismo está sucediendo siempre en nuestro cuerpo. ¿Cómo sucede el metabolismo o cuál es el propósito del metabolismo en nuestro cuerpo y en dónde se da? El metabolismo se da principalmente en nuestras células, en las células de nuestro cuerpo. Allí todos los nutrientes, las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos, las grasas, los lípidos que nosotros ingerimos a través de la alimentación se van a descomponer para producir energía. Sin embargo, no todos ellos se convierten en energía, sino que algunos se convierten en otras estructuras, como los tejidos musculares, los tejidos epiteliales, los tejidos nerviosos, todos los tejidos que hay en nuestro cuerpo se forman gracias también al metabolismo. Pero el propósito principal del metabolismo es reparar tejidos, crecer y mantener todas las funciones vitales. Incluso cuando nosotros estamos en un estado de quietud completa o cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cuerpo está haciendo todo el tiempo metabolismo porque le provee una energía necesaria a nuestro cuerpo para funcionar. Entonces, en conclusión, el metabolismo convierte los alimentos en energía y también en componentes que son necesarios para la reparación de tejidos, la construcción de tejidos, para crecer y para mantener todas las funciones vitales. Ahora, es importante recordar que el metabolismo se divide en dos partes, lo que es anabolismo y lo que es catabolismo. Anabolismo es lo que les explicaba anteriormente, lo que hace nuestro metabolismo para construir cuando nosotros estamos creciendo, cuando se están reparando nuestros tejidos. Nuestros tejidos de nuestro cuerpo necesitan estarse reparando y regenerando todo el tiempo, y esto es gracias al metabolismo. Y el catabolismo es usar todos estos componentes que nosotros ingerimos a través de la alimentación para convertirlos en energía. ¿Qué se convierte en energía? Los carbohidratos, las proteínas, los aminoácidos y todas estas biomoléculas que nosotros aprovechamos a través de la alimentación. Entonces tenemos anabolismo de crear y catabolismo de producir energía a partir de estos componentes. Ahora, ¿qué es una enfermedad metabólica? Una enfermedad metabólica crónica es una condición de salud de largo plazo, quiere decir que se desarrolla a través de los años, en la que el metabolismo no funciona correctamente, afectando el uso, almacenamiento o regulación de sustancias claves como la glucosa, grasas o proteínas. Esta es la característica de una enfermedad metabólica. Como su nombre lo dice, se desarrolla a lo largo del tiempo y el metabolismo no funciona correctamente. Y eso va a afectar a sustancias biomoléculas que son claves importantes como la glucosa, las grasas, las proteínas, los aminoácidos, todo lo que participe en el metabolismo. La diabetes tipo 2 es un ejemplo de una enfermedad metabólica crónica, lo mismo que la diabetes tipo 1, la resistencia a la insulina y otros tipos de enfermedades metabólicas, por ejemplo como la gota, que es una acumulación del ácido úrico en el cuerpo. Entonces,
como se conocen las enfermedades metabólicas. Ahora, ¿qué es la glucosa y cómo es el metabolismo de la glucosa? ¿Por qué hablamos de glucosa? ¿Por qué es importante la glucosa en nuestro cuerpo? Resulta y pasa que a través de la alimentación, como ya lo he venido diciendo, nosotros adquirimos esa energía. Y una de las principales formas de energía es la glucosa. La glucosa la obtenemos a través de los carbohidratos. Por eso es que es muy común escuchar que a través de los carbohidratos nosotros tenemos una gran fuente de energía. Porque los carbohidratos nos proveen fructosa, glucosa, lactosa, bueno, muchos carbohidratos que nosotros podemos obtener a través de la alimentación. Esos carbohidratos pasan por un proceso de digestión y cuando llegan a los intestinos, todas las enzimas que degradan esos carbohidratos, esos almidones y todos los carbohidratos que nosotros conocemos, se van a degradar y en el intestino delgado se van a absorber y van a pasar al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo la glucosa va a ir a todas las células de nuestro cuerpo y en las células de nuestro cuerpo va a llegar allí y a través del metabolismo va a producir energía. Entonces la glucosa es muy importante en el metabolismo por la producción de energía. La energía es lo que hace que se mantengan todas las funciones que sean en nuestras células para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos escuchar, para que nosotros podamos pensar. Todas las funciones fisiológicas que usted pueda pensar se dan gracias a la energía y gran parte de la energía se obtiene a través de la glucosa. Ahora, ¿cómo hace o qué es lo que permite que la glucosa entre a las células de nuestro cuerpo y se convierta en energía? Una hormona muy conocida que se llama la insulina y es producida en el páncreas. Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento, cuando nosotros desayunamos, almorzamos, ingerimos cualquier alimento a cualquier hora del día, nosotros tenemos un aumento de la glucosa porque tenemos una ingesta y esa glucosa, el páncreas va a reconocer que hay un aumento en la glucosa y llega y le dice a las células de nuestro cuerpo, golpea, voy a colocar el ejemplo, golpea y le dice a las células de nuestro cuerpo, miren, acaba de llegar la glucosa, por favor déjenla entrar. Entonces las células del cuerpo dicen, bueno, le abro la puerta, entra la glucosa, ahí empieza el metabolismo y del metabolismo obtenemos energía. Sin embargo, el cuerpo a través del metabolismo también logra acumular la glucosa en tejidos como los tejidos hepáticos, es decir, en el hígado. Nosotros en el hígado podemos acumular glucosa y esto sirve como una reserva energética en caso de periodo de ayuno. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos y aún no hemos desayunado, que es lo que conocemos la etapa de ayuno, nuestro cuerpo tiene un bajo nivel de glucosa. Entonces, en el hígado tenemos unas reservas de glucosa que se llama el glucógeno y el glucógeno va a empezar a liberar glucosa al torrente sanguíneo, debido a que se reconoce que hay unos bajos niveles de glucosa. Entonces, en resumen, absorbemos glucosa a través de la alimentación por medio de nuestros intestinos delgados. La glucosa viaja a través de todo el torrente sanguíneo, las células de nuestro cuerpo lo aprovechan para producir energía gracias a la insulina y también se almacena en el hígado para periodos de ayuno donde los niveles de glucosa se ven reducidos. ¿Cómo actúa la insulina? Como una llave. Es la llave que abre la puerta para entrar a las células. Esa es la función de la insulina y esa es la función de muchas hormonas de nuestro cuerpo. Hablemos del páncreas. El páncreas está debajo del estómago y el páncreas tiene dos funciones principales. Por un lado, produce las enzimas digestivas y por otro lado, tiene unas células alfa, beta y delta que van a producir unas hormonas que la más conocida es la insulina, pero también vamos a conocer una que se llama el glucagón. Estas dos hormonas son los que nos van a ayudar a nivelar los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Ingerimos glucosa, los niveles de glucosa se elevan, la hormona, la insulina, detecta estos incrementos a nivel de la glucosa y lo que hace es eh, avisarle a las células para que la glucosa entre a las células y se produzca allí energía. Ahora, ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa son bajos? El cuerpo requiere energía, necesita energía. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Es la hormona contraria a la insulina. Entonces, el glucagón lo que hace es decirle, estimular al hígado para que el hígado empiece a liberar
glucosa a través del glucógeno, a través de esa reserva que tiene almacenada. Haga de cuenta usted que son glucosas almacenadas en cajitas para cuando haya alguna escasez o algún periodo de ayuno, pues empezar a liberarla. Es una reserva que hay. Entonces el glucagón es esa otra hormona que tiene la actividad contraria a la insulina y lo que me va a hacer es regular los niveles de glucosa cuando están por debajo. Ahora, o el glucagón también estimula tejidos grasos para que esos tejidos grasos también conviertan esas grasas en energía. Recordemos que toda la energía que nosotros no consumimos, esa se convierte en grasa. Entonces, si nosotros a través de la glucosa que ingerimos, las células de nuestro cuerpo lo van a aprovechar en energía, pero siempre va a quedar siempre en algunos momentos va a quedar un exceso de glucosa y ese exceso de glucosa se va a almacenar en nuestro cuerpo, tanto en el hígado, pero también en la grasa visceral de nuestro cuerpo. La grasa que nosotros tenemos a nivel de las vísceras es una reserva de energía de toda la glucosa o de toda esa energía que nosotros no utilizamos, no aprovechamos y nuestro cuerpo la acumula, la tiene en reserva para que en algún momento esta pueda ser utilizada. Ahora, como les decía, la insulina y el glucagón, la insulina, por un lado, permite que la glucosa entre a las células, especialmente en el músculo y especialmente músculo y grasa, para ser usado como energía o para ser almacenada. Entonces la insulina me ayuda en esos dos procesos, para yo aprovecharlo energéticamente o para almacenarlo. ¿Y cómo se almacena? En el hígado o a través de la grasa visceral. Ahora, el glucagón es la otra hormona que produce el páncreas. ¿Y qué es lo que hace? Estimula el hígado para liberar glucosa almacenada. ¿Y la glucosa almacenada cómo se llama? Glucógeno. ¿Listo? Esas son las dos principales funciones. Ahora, entonces, ¿qué es la diabetes? Ya entendemos qué es el metabolismo, ya entendemos cómo funciona el páncreas, ya entendemos cómo funciona la insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se presenta esta patología es porque hay los niveles hay glucosa, como se le conoce coloquialmente, los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre se elevan. Ahora, si se están elevando los niveles de glucosa en la sangre, es porque si nosotros ya entendemos cómo es que funciona el metabolismo de la glucosa, cómo participa la insulina, entonces nosotros ya empezamos a entender que el cuerpo puede que no esté produciendo suficiente insulina, o sea, es decir, se perdieron las llaves, entonces no hay llaves, no se puede abrir la puerta y no puede entrar la glucosa. O el otro lado es de que el cuerpo no las está usando eficazmente. Es decir, les voy a colocar un ejemplo. Haga de cuenta que las células ya no reconocen a la insulina. Haga de cuenta que la persona dueña de la casa cambió las guardas de la casa, cambió todo, y entonces llega la insulina e intenta abrir la puerta y no va a abrir porque ya las llaves que ella tiene no puede abrir esa puerta porque las guardas de esa puerta la cambiaron. Entonces pueden presentarse esos dos casos. Por un lado, se baja la producción de la insulina, es decir, ya no hay llaves, se perdieron las llaves, no se puede abrir la puerta y no puede entrar la glucosa. O por otro lado, que las células del cuerpo ya no estén reconociendo adecuadamente la insulina y entonces no permita el ingreso de la glucosa a las células del cuerpo y no se pueda aprovechar energéticamente, que es parecido al ejemplo que yo les decía. Haga de cuenta que en una casa le cambiaron las guardas a las puertas, entonces llega alguien con las llaves y no puede abrir porque la llave que tiene ya no le sirve. Entonces, el resultado de todo esto, ¿qué es? Hiperglucemia, niveles elevados de glucosa en la sangre. Y estos niveles elevados de glucosa en la sangre pueden dañar múltiples órganos como los ojos, los riñones, los nervios y el corazón. La hiperglucemia crónica causa, como les decía anteriormente, retinopatía diabética, que lo que hace es deteriorar la salud visual con aneurismas, hemorragias, vasos sanguíneos anormales. También produce nefropatía diabética. En los riñones tenemos los eh, glomérulos que lo que hacen es filtrar la sangre y también extraer el exceso de líquidos que hay a través del torrente sanguíneo. Y si estos glomérulos se dañan, pues la función renal se puede ver afectada e incluso se puede desarrollar una enfermedad renal crónica. La neuropatía diabética, que debido a este exceso de glucosa en el torrente sanguíneo, se genera un estrés oxidativo y también una inflamación crónica que va a dañar los tejidos vasculares y también los tejidos nerviosos, y esto va a causar pues un deterioro
tanto en la nutrición de estos tejidos, porque los vasos sanguíneos son los que nutren estos tejidos, y también estos tejidos nerviosos se van a deteriorar debido a la inflamación crónica y al estrés oxidativo que hay por este exceso de glucosa en el torrente sanguíneo. Recordemos también que el exceso de energía o los altos niveles de glucosa propician que nuestro cuerpo reconoce que hay un exceso de glucosa, entonces lo que hace él es empezar a almacenarlo. ¿Y cómo lo almacena? En forma de grasa, pero esta grasa visceral también propicia niveles elevados de triglicéridos y de colesterol que van a hacer que en las arterias del cuerpo se produzca una patología que se llama la arteriosclerosis, donde placas de grasa se acumulan en los vasos sanguíneos y hace que estos se endurezcan, y muchas veces estas placas reducen la oxigenación a diferentes tejidos del cuerpo, o estas placas de grasa se cierran completamente e interrumpen el, la oxigenación a los tejidos del cuerpo, que es lo que comúnmente se presenta en las arterias coronarias y que propicia la angina de pecho, que es un síntoma muy común, o en el peor de los casos los infartos. Entonces todos estos problemas están asociados con una diabetes que no se controla. ¿Sí? Hay que tener en cuenta mucho esto, porque no tenemos que caer en este tipo de alarmas, sino que debemos de tener en cuenta que cuando una diabetes está controlada, pues estos síntomas se pueden reducir, la probabilidad de complicaciones se puede reducir. Entonces hablemos de los diferentes tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1. En esta diabetes tipo 1, ¿cuál es la diferencia o por qué se le llama diabetes tipo 1? Esta se presenta generalmente por una causa autoinmune en el que el sistema inmunitario destruye las células beta. Recordemos que las células beta están localizadas en el páncreas y estas son las que producen la insulina. Entonces, si el sistema inmune ataca estas células beta, pues ellas van a quedar incapacitadas de producir insulina. Entonces, los pacientes, que generalmente son niños y adolescentes que desarrollan esta enfermedad, pues son insulinodependientes durante toda su vida, porque no tienen las células que produzcan este tipo de hormonas. Suelen aparecer en la infancia o en la adolescencia. Y tenemos la diabetes tipo 2, que pues, se desarrolla de la siguiente forma. Tenemos un páncreas saludable, tenemos los niveles de insulina adecuados y los niveles de glucosa se aumentan, hay glucosa en el torrente sanguíneo y las células del cuerpo necesitan energía. Entonces las células de nuestro cuerpo reconocen la insulina, se abre la puerta, entra la glucosa, se aprovecha la energía. Pero llega un momento donde debido a ciertos hábitos de la vida cotidiana no saludables, se empieza a desarrollar algo que se llama resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina es que debido por el sedentarismo, por la obesidad, por el envejecimiento, ya la puerta que está a la entrada de las células no reconoce o no logran reconocer a la insulina. Acá cuenta cuando una guarda y una puerta se dañó, entonces es difícil abrir la puerta hasta que llega un momento en que no se puede abrir la puerta de esa casa porque ya la guarda no sirve. Se presenta este es el fenómeno que se presenta a nivel celular, donde ya hay un exceso de insulina y hay altos niveles de glucosa, pero ya a la entrada de las células, ya la célula no reconoce la insulina y entonces no responden a la insulina, no entra la glucosa y no se aprovecha la energía. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, entonces ya se desarrolla se tiene una progresión a la diabetes tipo 2, que debido pues a ese exceso de insulina, ese exceso de insulina. ¿Por qué hay un exceso de insulina? Les explico. Las células de nuestro cuerpo no reconocen la insulina, no está entrando la glucosa a las células. Las células necesitan energía, entonces le avisan al páncreas, al sistema endocrino, necesitamos energía, necesitamos energía. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Les dice, no, ya les mando más, les mando insulina, les mando insulina. Entonces empieza a haber ese exceso de insulina, y ese exceso en la producción de insulina hace que haya un deterioro en esas células del páncreas, y entonces hay un deterioro en las células que producen esas hormonas, hay un deterioro en la fábrica. Entonces, ¿qué pasa con la fábrica? Empieza a caer en quiebra y entonces ya la insulina se empieza a bajar. Pero la glucosa sigue aumentando, usted sigue comiendo carbohidratos, sigue alimentándose, entonces los niveles de glucosa se elevan y ya los receptores de insulina,
esa llave que le permitía entrar a la glucosa, pues ya no sirve y ya las células no responden a la insulina y no aprovechan la glucosa. Así es como se desarrolla la diabetes tipo 2. En resumen, vamos a resumirlo. Se elevan los niveles de glucosa. Los receptores de insulina que hay en nuestras células, que son esas llaves que permiten que entre la glucosa, empiezan a fallar debido a malos hábitos. Entonces las células no están obteniendo la glucosa, no producen la energía, pero las células, ellas empiezan a avisarle al páncreas que necesitan energía, necesitan energía. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Empieza a producir más insulina. A través de ese exceso de insulina, las células del páncreas empiezan a deteriorar y es como si se dañara la fábrica, se cerrara la fábrica. Entonces la producción baja, la producción de insulina baja, hay un deterioro en el páncreas, pero los niveles de glucosa siguen aumentando porque usted sigue consumiendo glucosa a través de la dieta. Pero sin embargo, la glucosa no va a entrar a las células del cuerpo o van a entrar con dificultad debido a que la puerta o la llave que permitía entrar a la glucosa se dañó. Estos tipos de patologías se pueden controlar inicialmente con dieta y con ejercicio. Ahora, tenemos causas comunes de la diabetes tipo 2, la obesidad. La grasa visceral ocasiona un estrés oxidativo e interfiere mucho en la actividad de la insulina, que puede provocar que pues, haya cambios a nivel de la producción de insulina. El sedentarismo. Recordemos que uno de los tejidos que más consume energía son los músculos esqueléticos. Si hay, si hay sedentarismo, pues va a haber una mayor acumulación de grasa visceral y no se va a estimular o no se va, esos tejidos no van a estar produciendo energía constantemente. Entonces, ¿esto qué propicia? Que no se use adecuadamente pues, la glucosa, no se estimule la actividad de la insulina, aumente la grasa visceral y esta grasa visceral pues también va a afectar la actividad de la insulina. La vejez, con el pasar del tiempo, la masa muscular disminuye, la grasa visceral, la acumulación de grasa en el cuerpo aumenta y también la actividad de las células pancreáticas pues se ve disminuida y pues esto también puede propiciar una diabetes tipo 2. En la siguiente imagen les muestro cómo está una masa muscular saludable y cómo es la masa, a la izquierda una masa muscular saludable, hay harto tejido muscular y el tejido adiposo no es abundante. Pero si ustedes ven a la derecha, ven que hay una reducción en el tejido muscular y un aumento en el tejido adiposo, un aumento en el tejido graso, que es lo que comúnmente pasa en la vejez y que es un proceso que desde los 40 años se empieza a pronunciar más. Después de los 30 años se empieza a haber una pérdida de la masa muscular, pero esta pérdida de la masa muscular se propicia más después de los 40 años y se pronuncia más en la vejez. Entonces es muy importante, personas de la tercera edad, personas que están en la vejez, mantener una masa muscular. ¿Por qué? Porque primero, la masa muscular, los tejidos musculares son los que más consumen energía. Y segundo, si reducimos los niveles de triglicéridos, de colesterol y reducimos la grasa visceral en nuestro cuerpo, pues esta grasa no va a interferir o no va a afectar la actividad de la insulina. Entonces, si equilibramos estas dos cosas, pues vamos a tener una vida saludable o por lo menos evitar esta patología. Cambios en la alimentación. Una persona que presenta diabetes de tipo 2 tiene que mantener un peso saludable, como les mencioné anteriormente, realizar actividad física. Recordemos que por medio de la actividad física nosotros estimulamos la producción de insulina, también estimulamos que el cuerpo use la glucosa para producir energía, aumenta la sensibilidad de las células a la insulina, distribuir bien la ingesta de carbohidratos, reducir la ingesta de azúcares simples y hacer una proporción generalmente, pues esto no es generalizado, sino que esto depende pues, de cómo se esté tratando la enfermedad, pero generalmente se recomienda que en la dieta la mitad de una alimentación de vegetales, un cuarto sea de proteínas y un cuarto sea de hidratos de carbono, o sea, de carbohidratos. Entonces también consumir aceites que sean saludables y evitar el consumo o no abusar con el consumo de edulcorantes. En Atomy tenemos la fibra
que aporta una fibra soluble y se ha demostrado que la fibra soluble actúa como un gel que cuando atraviesan los intestinos, este gel lo que hace es absorber ese exceso de glucosa y lo acumula, lo guarda y evita que este exceso de glucosa pase al torrente sanguíneo. El emoji tiene una actividad hipoglucémica, también ayuda a prevenir la nefropatía diabética y en el caso de los ácidos grasos omega 3 de Atomy ayudan a reducir la inflamación. Recordemos que el exceso de glucosa en el torrente sanguíneo genera un estrés oxidativo y genera una inflamación crónica. Y el omega 3 es un antiinflamatorio ideal y muy recomendado. Y también tenemos, por ejemplo, eh, la actividad física, el, siempre priorizar reducir la grasa visceral, reducir las grasas a nivel de nuestro cuerpo, la grasa visceral, la grasa abdominal, todas estas grasas presentes en nuestro cuerpo que se pronuncian generalmente en la zona abdominal y a nivel de las caderas y de la cintura, y fortalecer o aumentar la masa muscular, como con ejercicios de fuerza, con actividad física, con una vida físicamente activa. Entonces, la regulación de la glucemia durante el ejercicio es muy importante. Una persona empieza su tratamiento, los músculos necesitan energía y la toman de la sangre en forma de la glucosa. Hay un riesgo de hipoglucemia, pero al seguir haciendo el ejercicio los músculos necesitan más glucosa y se la piden al hígado. Entonces el hígado libera la glucosa a la sangre, se reduce el riesgo de hipoglucemia, los músculos lo aprovechan. Si aumentamos la intensidad del ejercicio, el hígado libera pues aún más glucosa y pues se va a aprovechar más la glucosa y se va a generar una mayor sensibilidad de las células de nuestro cuerpo a la insulina y al aprovechamiento de la glucosa. Entonces, para el tema de los músculos, recordemos que es muy importante consumir proteínas. La espirulina de Atomy tiene un gran aporte de proteínas y de aminoácidos. El Pure Tea de Atomy nos puede ayudar a reducir la grasa visceral. Recordemos que este tiene el ácido gálico, que lo que nos ayuda es a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Se han hecho algunos estudios respecto a esta actividad y ha demostrado una eficacia considerable. Entonces nos puede ayudar por ese lado. Por un lado la espirulina para el fortalecimiento de los tejidos musculares y por el otro lado el Pure Tea para la reducción de la grasa visceral. Eh, Tengo este video que se los voy a compartir donde hablo de todos los beneficios de Mojin y ahí también menciono los beneficios que tiene a nivel para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Este es mi canal en TikTok donde pueden encontrar el video. Voy a seguir subiendo videos explicando diferentes productos de Atomy y estos son los beneficios del Pure Tea: reducción del colesterol, incremento del colesterol bueno, que ayuda a reducir los triglicéridos y el colesterol, y que también tiene efectos en la pérdida de peso, reducción del índice de masa corporal, reducción de la grasa abdominal y pues cambios ayuda a alcanzar un peso saludable. Y pues esta era la presentación. Muchas gracias.